No sé si alguna vez has experimentado esa sensación de incredulidad cuando te dicen algo tan directo, tan frío, que te deja sin palabras. Así fue como me habló mi hijo un día. Si no quieres ir al asilo, ponte a trabajar. Me lo dijo con tanta firmeza, sin titubeos ni dudas, que por un momento creí que estaba soñando. Lo miré y, aunque una sonrisa se asomó a mi rostro, no era una sonrisa de alegría, sino de esas sonrisas que se forman cuando te parte el alma. Esas sonrisas que nos salen cuando ya no sabemos si seguir o luchar. Me levanté lentamente, como si cada paso que daba me costara el alma. No dije nada. Fui a mi habitación, tomé la vieja maleta azul que había usado cuando dejé la casa en la que cría a ese hombre y empecé a meter las pocas cosas que me quedaban. Guardé algo de ropa, un par de libros que habían sido mis compañeros durante los años más difíciles, un álbum de fotos viejas y una carta. Una hora después, el ruido ensordecedor de un motor interrumpió el silencio de mi soledad. Un coche negro reluciente se detuvo frente al portón de la casa. Desde la ventana vi a Jimena, mi nuera, asomarse con el ceño fruncido, mirando todo como si esperara que algo se desmoronara. Ramiro, mi hijo, se acercó a la reja, mirando el coche con desdén, y gritó con voz alta: ¿Qué demonios hace ese auto aquí? No respondí. Simplemente tomé la maleta con mis manos temblorosas y seguí mi camino. Cerré la puerta del pequeño cuarto en el que había vivido estos últimos años y salí de la casa con la cabeza erguida. Aunque por fuera mostraba coraje, por dentro sentía que estaba dejando atrás no solo un hogar, sino una vida entera que había dedicado a esa familia. Sin embargo, para comprender cómo llegamos a este momento, debes viajar en el tiempo conmigo. Retroceder a aquellos días en los que no era una carga para mi hijo, sino una madre dispuesta a todo por él. Ramiro fue mi único hijo, mi razón de ser. Su padre, Julián, murió cuando él apenas tenía 3 años. Un accidente de tráfico, una carretera mojada y una policía que me dijo que todo había sido instantáneo. Pero, ¿cómo se puede sentir que algo es instantáneo cuando te queda una vida de sufrimiento? A mí me llevó más de una década poder respirar sin sentir ese dolor constante que me carcomía por dentro. Desde ese momento, mi vida se giró completamente alrededor de Ramiro. Trabajé incansablemente como profesora en una escuela pública. Daba clases particulares para poder complementar el salario y, durante los fines de semana, vendía libros usados en la feria del barrio. Hacía todo lo que estuviera a mi alcance para asegurarme de que nunca le faltara nada. Y, efectivamente, nunca le faltó. Lo llevé a las mejores escuelas, me desvelaba ayudándole con sus tareas y, si era necesario, pasaba noches enteras cosiéndole disfraces para las obras escolares. Llegué al punto de vender mi anillo de compromiso, ese que había recibido de su padre, para costearle un curso de computación cuando tenía apenas 12 años. Le enseñé principios fundamentales: ser responsible, respetuoso, decir siempre gracias y por favor. Le enseñé a amar los libros y a defender a aquellos que no podían alzar su voz. Creí que estaba formando a un hombre noble, a alguien que algún día haría del mundo un lugar mejor. No tenía ni idea de que lo que realmente estaba haciendo era criar a mi propio verdugo. Ramiro, cuando era niño, era tan dulce. Me escribía cartas en papeles de cuaderno, con letras torpes, pero llenas de promesas de un futuro mejor. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con jardín. Habrá una hamaca y muchos gatos para ti. Yo leía esas cartas y las lágrimas caían por mi rostro. Pensaba, todo este esfuerzo tiene que valer la pena. Mi hijo será un gran hombre, pero el tiempo, como siempre, hace su trabajo y las promesas se desvanecen. La primera grieta en nuestra relación apareció cuando Ramiro conoció a Jimena, una mujer ambiciosa y decidida. Ella tenía 24 años. Trabajaba en un banco y su ambición era tan grande como su juventud. Fue un domingo cuando Ramiro la trajo a casa para presentármela. Recuerdo ese día con tanta claridad que parece haber sido ayer. Mamá, ella es Jimena, me dijo con una sonrisa. Me dijo con una sonrisa llena de orgullo. Esta es mi novia. Ella me observó de arriba abajo, con esos enormes lentes oscuros que la hacían parecer como una estrella en una alfombra roja. Hola, dijo, sin mostrar ni la más mínima expresión en su rostro encantada. Su apretón de manos fue tan frío como su mirada, como si me estuviera saludando por compromiso, por mera cortesía. Ese momento, con toda esa frialdad, fue el instante en el que supe que las cosas iban a cambiar.
y cambiaron de una manera irreversible. Con el paso de los meses, la situación se fue deteriorando. Después de casarse, Ramiro comenzó a visitarme con menos frecuencia. Ya no venía los domingos como solía hacerlo, y cuando me llamaba, sus palabras siempre tenían que ver con cosas prácticas. ¿Tienes el certificado de nacimiento? ¿Dónde guardaste mis papeles del secundario? Un día, me ofrecieron la jubilación anticipada debido a mi salud frágil. Sentí que era el momento de descansar, de soltar un poco la carga. Decidí contarle la noticia con entusiasmo, esperando que al menos él mostrara algo de emoción. Ramiro apenas levantó la vista del teléfono móvil. Bueno, si te sientes bien con eso, respondió, como si fuera algo completamente irrelevante. No hubo un felicitaciones ni un gracias por todo. La indiferencia fue lo único que recibí, pero lo peor estaba por venir. Cuando nació Lucía, supe que ella iba a ser mi último refugio. Mi nieta se convirtió en un rayo de sol que iluminaba las sombras que se habían instalado en mi vida. Al principio, Jimena no quería que yo cuidara a la niña. Prefiero que esté con alguien joven, decía ella, como si los bebés pudieran ser cuidados por personas que solo tuvieran juventud. Además, Rosaura no está acostumbrada a bebés modernos. ¿Bebés modernos? Como si fuesen aparatos electrónicos. Pero, con el tiempo, aceptaron que yo la cuidara algunas tardes, y esos momentos fueron los más felices de mi semana. Le contaba cuentos, jugábamos a las escondidas, le enseñaba a escribir su nombre en cursiva. Esos momentos con Lucía fueron lo único que realmente me mantenía a flote. Un día, mientras jugábamos, Lucía me preguntó a Ana Abuela, ¿por qué vives en una casita tan chiquita? Mi respuesta fue sencilla, porque es lo justo, mi amor. No quiero molestar a nadie, pero ella, con su inocencia, me contestó, pero no molestas. A mí me gusta estar contigo. Esas palabras quedaron grabadas en mi alma, como una verdad simple pero profunda. Con el tiempo, la relación con Jimena fue empeorando. Ella empezó a evitarme, a dirigirme palabras con tono irónico, con un susurro lleno de desprecio. Rosaura, ¿podrías no dejar tus cosas tiradas en el lavadero? Rosaura, cierra la puerta del fondo, que entra frío. Pequeñas críticas que cada vez se volvían más frecuentes. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia casa, aunque técnicamente era la mía. Aunque el lugar había sido remodelado, el terreno aún era mío. Pero me sentía como si fuera una carga, una presencia incómoda que debía ser eliminada. Intenté hablar con Ramiro sobre cómo me sentía, pero él me respondió de una manera que jamás olvidé, Jimena. Es muy sensible y a veces tú no ayudas. Fue la primera vez en la que me di cuenta de lo sola que estaba realmente, como si en el fondo ya no me necesitaran. La tristeza se apoderó de mí, pero aún así no perdí la esperanza de que algo cambiaría. Un día, mientras me encontraba en la sala principal, acababa de lavar la ropa de Lucía y tenía las manos mojadas. Ramiro me llamó. Mamá, tenemos que hablar. Me senté al borde del sillón, mientras él se cruzaba de brazos junto a Jimena. Esto no da para más, me dijo. Estamos ajustados con los gastos. No podemos mantener a otra persona. Le pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Soy tu madre, Ramiro, le dije, con la voz temblorosa. Lo sé, pero eres adulta y puedes tomar tus propias decisiones. Si no quieres ir a un asilo, vas a tener que trabajar, me respondió con total indiferencia. Sentí un nudo en la garganta, no tanto por lo que me proponía, sino por la forma en que me lo decía, por la falta total de cariño, de memoria, de gratitud. No es justo, murmuré, y él, como si nada, contestó, a la vida no es justa, mamá. Bienvenida al club. Jimena, con su tono sarcástico, también dijo algo, pero no logré escucharla. Ramiro se levantó y me dijo, lo hablamos después, toma tu tiempo. Pero no podemos seguir así. Me quedé allí, sentada, mirando el reloj de la pared, escuchando su tic-tac, como si el sonido me perforara el alma. Supe, en ese preciso momento, que algo dentro de mí se había roto. Lo que ellos no sabían es que no estaba tan sola como pensaban. Meses antes, había recibido una carta que cambiaría mi vida para siempre. Esteban, un amor de juventud que nunca había olvidado, me había encontrado a través de una vieja amiga. Me escribió con mucha ternura, preguntando si aún pensaba en él. Ahí sí,
Pensaba en él más de lo que debería. Empezamos a hablar por teléfono, luego por videollamadas. Él vivía en el sur, tenía campos, viñedos y llevaba 6 años viudo. Nunca dejé de quererte, Rosaura, me dijo una noche. Y si me lo permites, quiero verte de nuevo. Esa frase fue como una mano tendida en medio del abismo que yo sentía en mi vida. Cuando Ramiro me dijo que tenía que trabajar, ya había tomado mi decisión. No iba a suplicar, ni iba a gritar, ni mucho menos a hacer escenas. Lo que iba a hacer era seguir mi propio camino. Solo, Sunray, fui a mi cuarto con la cabeza llena de pensamientos. Abrí la maleta y comencé a guardar mis pocas pertenencias. Mientras lo hacía, me miré al espejo. Tenía las arrugas visibles. Mi cabello ahora era más blanco que negro, pero algo en mi mirada era diferente. Era algo que no había sentido en años. Algo que había estado enterrado por mucho tiempo en valor, ese valor que había perdido, pero que en ese momento parecía despertar. No podía darme el lujo de mirar atrás. No más. Entonces, como un rugido en el aire, escuché el motor del coche, los pasos apresurados de Ramiro y Jimena acercándose a la ventana. La bocina del coche resonó, como si todo estuviera preparado para el momento que sabía que estaba por llegar. Un silencio tenso se apoderó de la casa, interrumpido solo por la mirada rápida de Lucía, que vino corriendo desde la cocina. «Abuela, ese auto vino por ti», me dijo con los ojos grandes, como si presintiera lo que sucedía. Me agaché, la abracé con fuerza y le susurré al oído: «Nunca dejes que te digan cuánto vales, ni siquiera tu propia sangre». No sabía si ella entendería esas palabras, pero tenía que decírselas. «Mi pius du pai», con la maleta en mano, y caminé hacia la puerta principal, no Mayer atrás. Ramiro estaba ahí, junto a la reja, con el ceño fruncido, esperando que dijera algo. Jimena estaba parada, con los brazos cruzados y los labios apretados, como si todo fuera una molestia. Lucía me observaba desde el pasillo, con esos ojos de miel que tanto amaba. No dije nada, no hacía falta. Ellos ya no merecían mis palabras. Con firmeza, empujé el portón de hierro, sintiendo el viento frío golpeando mi rostro. El coche estaba estacionado ahí, un Mercedes-Benz negro que brillaba con la intensidad de la noche, con el motor aún encendido, como si ya supiera que mi decisión no iba a cambiar. La puerta trasera del coche se abrió y ahí estaba él, Esteban. «Buenas tardes, Rosaura», dijo mientras bajaba con elegancia. «Te estaba esperando». Vi cómo Jimena frunció aún más el entrecejo, claramente confundida por lo que estaba pasando. Ramiro dio un paso al frente y con una voz alta preguntó: «¿Quién es este tipo?». Esteban me extendió la mano y sin dudarlo, la tomé. «Esteban Rivas», respondió él sin mirar a mi hijo. «Soy amigo de su madre y vine a buscarla. Ella ya no tiene nada que hacer aquí». La palabra madre pareció golpear a Ramiro como una bofetada. Él parpadeó, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Y entonces me habló con una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Qué estás haciendo? ¿Te vas con un extraño? ¿Así? ¿Sin más?». Lo miré fijamente y por primera vez en mucho tiempo respondí: «No me voy con un extraño, me voy con alguien que me ve, que me escucha, que me valora. Algo que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo». Jimena soltó una risa sarcástica. «Dios mío, esto parece una telenovela», dijo, con tono burlón. «Te vas con un viejo rico. Ahora, en serio». Esteban, con una sonrisa educada, pero con una firmeza fría en sus ojos. «La interrumpió, señora. La telenovela la empezaron ustedes cuando decidieron tratar a esta mujer como si fuera basura. Hoy es el final del primer acto. Prepárense para lo que viene». Me ayudó a subir al coche, cerró la puerta detrás de mí, y mientras comenzábamos a alejarnos, miré por la ventanilla y vi a Lucía corriendo hacia el portón. «Abuela». «Espera», gritó, con una expresión de desesperación en su rostro. Esteban frenó el coche antes de arrancar. Bajé la ventanilla y Lucía, con manos temblorosas, sacó un papel doblado de su bolsillo y me lo entregó. «Es un dibujo para ti», me dijo, sonriendo tímidamente. «Tom el Papo». Lo abracé con fuerza y susurré: «Nunca cambies, mi amor. Tú sí tienes corazón». Cuando el coche arrancó, no Mayer atrás, sabía que no podía hacerlo. Las primeras cuadras fueron en absoluto silencio, pero mi mente no dejaba de repasar todo lo que había vivido en esos años. Cada calle, cada árbol, cada poste era testigo de mi silencio. Ahora, también serían testigos de mi partida. Esteban conducía suavemente, con una calma que parecía no tener fin. «¿Estás bien?», me preguntó, sin apartar la vista del camino. Asentí con la cabeza,
aunque no estaba segura de que fuera cierto. No sé si estoy bien, respondí en voz baja, pero estoy despierta, y eso ya es un milagro. Él sonrió y con una suavidad que no había sentido en años, tomó mi mano con delicadeza. ¿Quieres que vayamos directo a casa o prefieres tomar algo antes? ¿Tienes tiempo?, me preguntó. Tengo toda la vida, respondí, soltando una pequeña risa. Después de tanto tiempo, me reí de verdad, una risa sincera que brotó de lo más profundo de mi ser, y entonces lo supe. Ya no era la mujer que caminaba con la cabeza gacha, arrastrándose por la vida. Estaba volviendo a ser quien fui, antes de que el miedo me cambiara. Paramos en una cafetería pequeña sobre la ruta, un lugar cálido, con ventanas enormes y un aroma a pan recién horneado que llenaba el aire. Nos sentamos cerca de la ventana y Esteban pidió 2 cafés con leche y media lunas. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuimos a un lugar así?, me preguntó, con una sonrisa nostálgica. Claro, le respondí. Yo pedí té con limón y tú dijiste que eso no era cosa de personas felices. Él se rió y yo le respondí, entonces soy una infeliz orgullosa. Ambos nos reímos, pero luego el silencio se apoderó de nuevo del ambiente. Esteban me miró a los ojos y, con una suavidad que nunca antes había visto, me preguntó a Rosaura, ¿te hicieron mucho daño? No, respondí, tragando saliva. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No sé si fue daño o simplemente abandono, susurré. Fueron años de pequeñas cosas, miradas, comentarios, puertas cerradas, favores que se volvían deudas. Me fui apagando poco a poco, como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta, hasta que Esteban, con una suavidad inusitada, dijo, yo lo noté. Y en ese momento, el peso de todo lo no dicho, de todo lo que había estado guardando, salió en forma de lágrimas. Lloré por cada domingo en el que comí sola, por todas esas veces que fingí no escuchar como Jimena me llamaba estorbo, por cada abrazo que Lucía intentó darme y su madre evitó. Lloré por todas las promesas que Ramiro olvidó. Esteban no dijo una sola palabra, solo me sostuvo la mano, y en ese momento comprendí algo profundo. A veces el silencio no duele, a veces es el bálsamo que necesitamos. Horas después, llegamos a su casa. Y cuando digo casa, no hablo de una mansión imponente con mármol y lujo ostentoso. Era una casa de campo, grande, con un toque rústico que se fundía perfectamente con la naturaleza circundante. Rodeada de viñedos que al caer el sol, brillaban con una luz cálida y dorada. La casa tenía una galería con hamacas que invitaban al descanso, ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol y una biblioteca que parecía sacada de un sueño, llena de libros que esperaban ser leídos. Esta es tu habitación, me dijo Esteban, abriendo la puerta de lo que sería mi nuevo refugio. Al entrar sentí una calidez que me envolvía. Las sábanas eran blancas, frescas, y había una alfombra tejida a mano que le daba un toque acogedor. Sobre la mesa de luz, un ramo de lilas adornaba la habitación. —¿Liláceas? —pregunté, curiosa. —¿Tus favoritas? —respondió Esteban con una sonrisa. No supe qué decir, solo acaricié los delicados pétalos de las flores. —Te mereces esto, Rosaura. Te mereces todo lo que te negaron —dijo él con suavidad, y esas palabras tocaron una fibra muy profunda en mí. Esa noche cenamos juntos. Sopa caliente, pan casero y un vino tinto que Esteban había producido en su propia bodega. Hablamos de libros, de las películas que nos habían marcado en nuestra juventud, de todo lo que habíamos perdido, pero también de lo que aún teníamos. En el momento, él me miró con seriedad y me preguntó, ¿sabes qué me dolió más? Que nunca me buscaste. Pasaron 40 años y nunca supe nada de ti. Me quedé en silencio por un momento. Tuve miedo, admití, y después la vida pasó. Me dediqué tanto a los demás que me olvidé de mí. Esteban asintió, comprendiendo, y entonces dijo, pero ahora estás aquí. Y te prometo que, mientras tenga un aliento, nadie más te hará sentir invisible. Los días siguientes fueron un bálsamo para mi alma. Por primera vez en décadas, nadie me gritaba, nadie me corregía por cómo colgaba la ropa, por dejar la luz encendida, por leer hasta tarde. Era libre. Y esa libertad me permitió empezar a recordar quién era. Volví a escribir, a dejar fluir mis pensamientos en pequeños cuentos, poemas, frases que antes se habían quedado guardadas en mi mente. Esteban me animaba, me leía en voz alta,
Me hacía preguntas que me desafiaban a pensar. A veces me despertaba con café en la cama, otras con flores silvestres, como si quisiera envolverme en cariño de una manera tan simple como profunda. Pero como siempre, el pasado no se queda atrás con facilidad. Una tarde, mientras leía tranquilamente en la galería, mi celular vibró. Era un número desconocido. Hola, contesté, pero solo hubo silencio. Luego, una voz que me resultó familiar. Mamá, ¿soy yo? Ramiro. Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué querés? Respondí, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar, por favor? No sabía si tenía algo que decirle, pero algo en su tono me inquietó. No era arrogante, sonaba vulnerable. Decime, dije, con el corazón acelerado. Jimena se fue, me dejó, comenzó. Dijo que no soportaba todo esto, que yo no soy lo que ella esperaba. Y me dejó la casa. Y Lucía. Tuve que sentarme con ella. El mundo pareció girar al revés. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, le pregunté, confundida. No sé qué hacer, dijo, con la voz quebrada. Lucía llora todo el día, preganta por vos. No puedo con todo esto. Mamá, me siento perdido. Hubo una pausa larga. Pude escuchar cómo respiraba. Te necesito, mamá, murmuró. Y esas palabras, que había esperado escuchar durante años, ya no dolían como antes. Me quedé en silencio. Era como si esas palabras ya no tuvieran el poder de herir, como si la cadena oxidada que había intentado mantenerme prisionera ya no pudiera lastimarme más. Finalmente, respondían: yo también te necesité, Ramiro, durante años, y no estuviste. Ya sé, me equivoqué, fui un idiota. No me digas más. Mostrámelo. Si querés que vuelva, no será a ese cuartito ni a tu desprecio, Ramiro Soloso. No lo había escuchado llorar desde que tenía 6 años. ¿Puedo ir a verte?, preguntó, con voz entrecortada. Me quedé pensando y, con una firmeza que no sabía que aún tenía, le respondí lo que jamás pensé decir ansí: pero no vengas solo. ¿Con quién querés?, preguntó, confundido. Que venga con Lucian. Ella sí tiene derecho a verme. Vos vas a tener que ganártelo. El sol de la mañana iluminaba los viñedos, pero mi corazón estaba dividido entre la calma y la inquietud. Había aceptado ver a Ramiro, no porque confiara en él, sino porque mi nieta, Lucía, merecía saber que yo no la había abandonado. Esteban me observaba desde la galería mientras tomaba su café. ¿Estás segura de que quieres verlos?, me preguntó, con una mirada que reflejaba preocupación. Asentí, aunque por dentro temblaba. No era por él, era por ella. Esteban dejó su taza, se acercó a mí y me acarició la mejilla. Cualquier cosa, yo voy a estar aquí. No estás sola, Rosaura. No más, respiré hondo y así esperé. A las 11:30, el coche familiar que tantas veces me vio callar entró por el portón de madera. Ramiro bajó primero. Ya no era el hombre arrogante y altivo de hace semanas. Sus ojeras delataban noches sin dormir y su camisa arrugada parecía no ajustarse a su cuerpo. Lucía salió después. Corrió hacia mí sin pensarlo 2 veces. Abuela, me dijo, y la abracé con una fuerza que no sabía que aún tenía. Su cabello olía a jabón de almendras y su cuerpo temblaba de emoción. Pensé que no ibas a querer verme más, susurró. Jamás, mi amor, nunca más vuelvas a pensar eso. Ramiro nos miraba desde unos metros atrás, sin saber qué hacer con las manos ni con su culpa. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Lo miré fijo, con una claridad que no había tenido en años. 10 minutos, nada más. Nos sentamos en la galería y Esteban discretamente entró a la casa con Lucía, ofreciéndole jugo y galletas. Desde la ventana vi cómo ella le contaba algo, moviendo las manos como alas. Mi nieta estaba feliz, y eso me dio la fuerza que necesitaba. Ramiro se sentó frente a mí. Se removía inquieto, como si el asiento le quemara. No sé por dónde empezar, dijo, con la voz vacía. Entonces no empieces, respondí. Mejor, sé claro. Él tragó saliva y con un dolor visible admitió: tenés razón en todo, fallé. Permití cosas que jamás debí haber permitido. Dejé que Jimena te humillara, que te hiciera sentir como si fueras una carga para todos. Y lo peor es que yo lo ignoré. Me enfoqué en mi trabajo, en mi hija, y te dejé a un lado. No, vos me empujaste al costado. Hay una diferencia, respondió él, bajando la mirada, claramente vencido por sus propias palabras. Sé que no tengo excusas, pero estoy acá porque estoy solo y porque recién ahora entiendo lo que hiciste por mí durante todos estos años. ¿Y recién ahora te diste cuenta?, le pregunté, casi sin creerlo. ¿Sí?
respondió con pesar. Cuando me vi lavando platos, cocinando, buscando ropa para Lucía, llevándola al colegio y aguantando su llanto, entendí que todo eso lo hacías vos y nunca lo valoré. El silencio se instaló entre nosotros. Perdón, mamá, añadió, mirándome profundamente. Me quedé mirando a mi hijo, el mismo que, cuando era niño, me decía que yo era su reina cuando tenía fiebre y le leía cuentos. El mismo hombre que permitió que su esposa me tratara como si fuera menos que una empleada. Las dos realidades coexistían en mi mente y ambas me dolían por igual. No sé si puedo perdonarte, pero sí puedo escucharte. Eso ya es un comienzo, respondí, con la voz cargada de emociones que no sabía cómo controlar. Pasamos la tarde en el jardín, donde Lucía jugaba con Esteban. Él enseñaba a plantar una pequeña vid y juntos reían como si se conocieran de toda la vida, compartiendo momentos tan naturales que parecían haber estado siempre destinados a estar juntos. Ramiro me observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. «Él te quiere, ¿no?», me preguntó en un susurro. «Mucho más de lo que te permitiste quererlo», le respondí. «Y vos a él», dijo, titubeando. «Lo estoy redescubriendo, pero si lo quiero», Ramiro asintió. Su orgullo parecía desmoronarse con cada palabra. «No sé si tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías quedarte con Lucía unos días?», me preguntó. «Vacilante. ¿Por qué?», le respondí, sin entender. «Conseguí un trabajo temporal en otra ciudad, solo por unas semanas. No tengo con quién dejarla, y ella quiere quedarse con vos». Miré a Lucía, cuyos ojos brillaban con una ilusión pura y sincera. «Abuela, ¿puedo quedarme con vos y con Esteban?», preguntó, casi suplicando. Esteban apareció en ese momento, como si la escena lo hubiera invocado. «Será un honor, pero solo si tu abuela está de acuerdo», dijo con una sonrisa tranquila. Suspiré profundamente. «Está bien, pero bajo mis reglas», respondí con firmeza. «Nada de visita sorpresa, nada de intromisiones». Ramiro asintió inmediatamente. «Gracias, de verdad. Gracias». Antes de Hearst se giró una última vez. «Sé que tengo mucho por demostrar», dijo, con la voz quebrada. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a deshacer lo que hice». Lo observé mientras subía al coche y se alejaba por el camino de tierra, y por un momento sentí una mezcla de alivio y nostalgia, pero ninguna de esas emociones me llenó de culpa. Los días con Lucía fueron un bálsamo para mi alma. Desayunábamos juntas, paseábamos por los viñedos, cocinábamos galletas y compartíamos cada pequeño momento con Esteban, quien se convirtió en el héroe silencioso de la niña. Le contaba historias, la escuchaba sin prisa y cada noche le enseñaba a reconocer las estrellas en el cielo. Lucía era feliz y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras Lucía dibujaba en la galería, Esteban me abrazó por la espalda. «Nunca imaginé tener esto», susurró. «¿Esto qué?», le pregunté, un poco confundida. «Paz, familia, vida real», dijo, su voz llena de una emoción que nunca había mostrado antes. Me giré para mirarlo y sus ojos estaban húmedos. «Gracias, Rosaura, por volver a mí», dijo con ternura. «No volví, me volví a encontrar y tú estabas ahí», le respondí, con una sonrisa que no podía ocultar. Pero como siempre, la calma tiene un precio. Una noche, mientras cenábamos, Lucía recibió un mensaje en su tablet. «Es mi mamá», dijo, sin levantar la vista. «¿Quieres saber si estoy bien?». ¿Y me dijo algo raro? «¿Qué?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Que papá está saliendo con una chica, que ahora tiene con quién dejarme y que quizás pronto no me necesite más». Esteban y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que eso podría ser un obstáculo. «¿Cómo te sientes con eso?», le pregunté con suavidad. «Triste», dijo, «pero al mismo tiempo no quiero volver. Acá me siento feliz». La abracé sin saber qué más decir. «Acá siempre vas a tener un lugar, mi amor, siempre». Pero algo se encendió en mí, una chispa de rabia en Jimena. Esa mujer no podía soltar el control, ni siquiera a distancia. ¿Y si Ramiro comenzaba a rehacer su vida? ¿Quién me aseguraba que no repetiría los mismos errores? Esa noche, mientras todos dormían, me senté frente al escritorio de Esteban, tomé papel y lápiz y escribí una carta. «Querida Rosaura, durante años permitiste que otros decidieran tu valor, que te etiquetaran, que te escondieran, pero tú no eres sombra, eres luz. Y aunque a veces tiemble, la luz siempre regresa. No olvides nunca quién eres. Estás empezando una nueva vida y esta vez
no estás sola. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en una cajita junto a una foto de Lucía y mía, como un recordatorio de que no debía perderme nunca más. 2 días después, Ramiro regresó. Venía con una sonrisa, sosteniendo un ramo de flores, pero algo en su mirada me alertó. Tengo noticias, dijo. Buenas noticias. Sí, me ofrecieron un puesto fijo, bien pago, estable, pero requiere que me mude. ¿A dónde?, le pregunté. A otra provincia, a Mendoza, dijo, mirando a Lucía, que bajó la vista, titubeando. Ella puede venir conmigo, o si vos querés, podrías venir también. Esa propuesta me golpeó como una bofetada. ¿Estás diciendo que deje mi vida, mi hogar, para volver a vivir bajo tu ala? Le respondí, incrédula. No bajo mi ala, dijo ella, como familia. Juntos. Podés ayudarme con Lucía. Podés tener tu espacio. No sería como antes. Lo miré largo rato. Y entonces supe que no había cambiado del todo. Seguía pensando que yo existía para servir, para llenar vacíos, para apagar fuegos que él no sabía manejar. Me levanté. Gracias por la oferta, pero no. Wilus, ella puede decidir, pero yo no me voy a pagar otra vez. Esa noche, mientras preparaba la cena para Lucía, me senté junto a ella. Tu papá quiere mudarse y quiere llevarte, le dije. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Yo me quedo, porque esta es mi vida ahora. Pero vos podés decidir. Lucía rompió a llorar, me abrazó con fuerza. Quiero quedarme con vos, ¿estás segura? Loprigan. Sí, me respondió, con la certeza de quien sabe lo que quiere. Acá me siento amada, allá me siento olvidada, dijo Lucía, con una claridad en sus ojos que nunca había tenido antes. Esteban apareció en ese momento, trayendo pan recién horneado, y su presencia tranquila llenó la habitación. ¿Hay lugar para uno más?, preguntó con una sonrisa. Lucía sonrió también, y por primera vez sentí que estábamos bien, que habíamos roto el ciclo. Ese ciclo que parecía destinado a repetirse una y otra vez. La mañana comenzó con el canto de los pájaros y el cálido aroma del café que Esteban preparaba. Lucía aún dormía en la habitación que habíamos decorado juntas, llena de colores suaves, libros de cuentos y una sensación de hogar que nunca antes había experimentado. Parecía un sueño, la construcción de ese refugio, ese lugar donde el amor no era una obligación, sino una elección. Pero los sueños, ya lo sabía, son frágiles. Esteban se acercó con 2 tazas de café en la mano, su rostro mostrando una ligera preocupación. ¿Llegó esto para ti?, dijo, tendiéndome un sobre beige sin remitente. Lo tomé con cautela, sabiendo que no era raro recibir invitaciones a eventos o catas de vinos de las bodegas vecinas. Pero al abrirlo, comprendí que no era eso. Era una carta formal, fría, precisa, y al leerla mi corazón se detuvo un momento. Por medio de la presente, se le informa que la señora Jimena Salas ha iniciado acciones legales por la custodia completa de la menor Lucía Salas, argumentando retención indebida, manipulación emocional y ambiente no apto para el desarrollo infantil. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Qué es esto?, preguntó Esteban, preocupado al ver mi palidez. Jimena me está acusando de haber secuestrado a mi nieta, respondí, con la voz entrecortada. Esteban leyó la carta en silencio, frunciendo el ceño. Su mandíbula se tensó y su rostro reflejaba una clara indignación. Es una jugada sucia, pero no me sorprende, dijo finalmente. Sabía que algo así podía pasar. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sintiéndome por primera vez en semanas completamente vulnerable. ¿Llamemos a alguien?, sugirió Esteban. Tengo un conocido, un abogado retirado, pero muy bueno. Se llama Bruno Ferrer. Le voy a contar todo. Esa misma tarde, Bruno llegó a la finca. Era un hombre de unos 60 años, con una voz serena, manos firmes y una mirada penetrante que parecía analizar cada palabra que salía de mi boca. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme, anotó, observó y al final dijo, tienen una hija en común, pero la madre está utilizando el sistema para manipular la situación. Hizo una pausa. Esto no va a ser fácil, pero tenemos con qué responder. ¿Puede quitarme a Lucía?, pregunté con la voz rota. Bruno respiró hondo, como si estuviera sopesando la gravedad de la situación. Solo si Lucía quiere irse con ella, o si demuestra que estás inhabilitada. Pero según lo que veo, no hay nada aquí que indique peligro. Al contrario, Jimena podría estar mintiendo. Lo ha hecho antes. Y nosotros vamos a decir la verdad y vamos a probarla. Me sentía arropada por sus palabras. Por primera vez, alguien me hablaba de justicia, no de resignación. Esa noche cenamos los 3 juntos. Lucía, con su instinto infantil, notó que algo había cambiado en el aire,
¿Pasó algo?, preguntó, moviendo sus fideos con el tenedor. La miré a los ojos, sin querer mentirle, pero sin querer cargarla con más angustia. Tu mamá quiere verte y está un poco molesta porque no volviste con ella, le respondí suavemente. Lucía bajó la vista, pensativa. Se enojó porque quiero quedarme con vos, murmuró. Tal vez, respondí Ann, pero no es tu culpa. Tú tienes derecho a elegir dónde te sientes feliz. Se levantó, me abrazó con fuerza y susurró: no quiero que me saquen de acá. Y mi corazón se rompió. Esteban la llevó a dormir. Y cuando volvió, me encontró en la galería fumando un cigarrillo después de años sin hacerlo. No quiero volver a perderlo todo, le dije, con una angustia profunda. No vas a perder nada, respondió él, acercándose a mí. Ahora tienes a alguien que te respalda y no estás sola, Rosaura. Esta vez vamos a pelear juntos. Pasaron los días y llegaron más documentos. Jimena había contratado un abogado agresivo, uno de esos que huelen el miedo, que buscan desestabilizar a la parte contraria. Las acusaciones eran crueles y devastadoras: a manipulación, alienación parental, incluso negligencia. Pero Bruno preparó una defensa impecable. Reunió fotos, testimonios, informes escolares, pero lo que más destacó fue algo clave: que Lucía pudiera hablar con una psicóloga independiente. Ella sería escuchada, y eso podría cambiarlo todo. Por su parte, Ramiro parecía atrapado en medio de todo esto. Me escribió un mensaje corto: no estoy de acuerdo con lo que hace Jimena, pero tampoco quiero más peleas. Ojalá podamos resolver esto sin lastimar a Lucía, añadió. Lo ignoré, ya no tenía espacio en mí para los tibios. Días después, sonó el portón eléctrico. Esteban miró por la cámara y frunció el ceño. «Es Jimena», dijo, con un tono de preocupación. «¿Qué?», respondí, sabiendo que algo estaba por suceder. «Viene sola», con actitud de reina destronada, comentó él. Me alisé el cabello, me miré en el espejo. No era por ella, era por mí. Quería que me viera fuerte, entera. Quería demostrarle que ya no tenía miedo, que había roto el ciclo, que no permitiría que me aplastara nunca más. Salí a recibirla, mi cuerpo tenso, preparado para lo que estaba por venir. Jimena bajó de un coche último modelo, con unas gafas oscuras que la hacían parecer aún más distante, y un perfume que llenaba el aire con su presencia antes de que ella pudiera decir una sola palabra. Llevaba un sobre en la mano y una sonrisa fingida que no podía esconder la frialdad en sus ojos. «Rosaura», dijo, como si fuéramos viejas amigas, «qué gusto verte tan bien». «¿Qué querés?», respondí, cortante. «Vengo a darte una oportunidad de resolver esto como adulta, como mujeres civilizadas», dijo, como si sus palabras fueran a calmar la tormenta que se avecinaba. «¿Civilizadas?», repetí, no creyendo lo que escuchaba. «Me estás acusando de secuestrar a mi nieta». Jimena, con su habitual actitud altiva, continuó: «No estoy defendiendo a mi hija. Vos no sos su madre. No sos nadie legalmente. Podés jugar a la abuelita buena unos días, pero Lucía va a volver conmigo. Lo quieras o no, Lucía ya eligió, y eso te carcome, ¿no?», le respondí, desafiante. Jimena se acercó, bajando la voz, con tono venenoso. «Vos sos una vieja sola, una carga. Esa finca se va a venir abajo. Y cuando Esteban se canse de jugar a la familia feliz, vas a quedarte con las manos vacías. Lucía no te pertenece, y te juro por mi vida que voy a llevármela, aunque tenga que destruirte en el camino». Sus palabras eran puro veneno, pero me mantuve firme. Le pregunté, sin parpadear, con una calma que no podía comprender. «¿Nos vemos en el tribunal?», le dije con seguridad. Sonrió con una mueca arrogante y se fue. Esa noche, en la cocina, lloré en silencio, con las manos temblando, no por miedo, sino por pura furia. ¿Cómo se había atrevido a tanto? ¿Cómo era posible que me hubieran relegado, olvidado, y ahora me acusaran de querer retener el amor a la fuerza? Esteban me encontró allí, con las lágrimas cayendo sobre la mesada. «No podés dejar que gane». «No otra vez», dijo, tomando mi rostro entre sus manos. «No quiero pelear, quiero vivir». «Entonces, vamos a pelear para vivir». «No hay otra forma», respondió él con firmeza. Y tenía razón. Los días siguientes fueron un huracán de audiencias, visitas de asistentes sociales, entrevistas psicológicas. Pero Lucía, con una madurez inesperada, se mantuvo firme. Dijo con claridad que se sentía cuidada, amada y respetada en nuestra casa, que en la suya de antes nadie la escuchaba, que su madre siempre estaba ausente o de mal humor. La psicóloga escribió un informe que nos dio esperanza a la menor expresa un fuerte vínculo afectivo con su abuela Rosaura Salas,
con quien manifiesta sentirse protegida, comprendida y feliz. No se detecta manipulación emocional. Se recomienda preservar la estabilidad del entorno actual. Cuando Bruno me leyó el informe, no pude evitar llorar. Era la primera vez que un documento legal decía lo que yo ya sabía en mi corazón. Lucía no estaba retenida, estaba a salvo. Días después, nos llamaron al juzgado. Jimena llegó impecable, con su abogado a cuestas y esa máscara de mármol que tanto solía usar. Yo llegué con Bruno, Esteban y el corazón acelerado. Lucía no asistió por recomendación del juez. La tensión en la sala era palpable. El juez leyó los informes y escuchó a los abogados. Finalmente, dijo a señora Jimena Salas, no encontramos motivos para retirar la custodia compartida, ni para dudar de la idoneidad de la señora Rosaura Salas como cuidadora temporal. La menor ha expresado con claridad su deseo. Por lo tanto, la custodia seguirá como está, y se establecerán visitas pautadas para usted. Jimena apretó los dientes. Su abogado le puso una mano en el brazo, como para calmarla. Esto no termina acá, me dijo, pasando a mi lado. ¿No sabes de lo que soy capaz? La miré con una paz que ella no podría entender. Sí, sé, por eso no te tengo miedo, le respondí con calma. Esa noche, en casa, hicimos una cena especial. Esteban cocinó su famoso pastel de carne y Lucía improvisó una torta con crema y galletas. Nos reímos como si hubiéramos vencido a un dragón. Y en cierto modo, así fue. Después de acostar a Lucía, Esteban y yo nos sentamos en la galería. Hoy fuiste una leona, me dijo, admirado. Hoy me sentí viva por primera vez en mucho tiempo, le respondí. Él tomó mi mano y me besó los dedos. Te amo, Rosaura, tal como sos, y con vos quiero todo. Lo miré. Mi pecho se llenó de algo nuevo, no gratitud ni dependencia, sino amor, libre, elegido. Nunca pensé que el amor pudiera sentirse así después de tantos años, después de tantas heridas. Con Esteban no era solo compañía, era libertad. Era saber que alguien me miraba y me veía de verdad. Durante semanas vivimos una calma tensa. La amenaza de Jimena parecía haberse desvanecido tras su derrota en el juzgado, pero en mi interior sabía que no se había rendido. Esa mujer no conocía la derrota, solo sabía esconderse para atacar de nuevo a Anne, y su ataque no tardó. Todo comenzó con pequeñas señales. Un día, la directora del colegio de Lucía me llamó. Señora Salas, dijo con un tono preocupado, recibimos una solicitud de cambio de tutor legal. Dice que usted ya no está autorizada para retirar a Lucía. ¿Qué? Respondí, alarmada. El pedido vino firmado por Jimena Salas, pero no tiene respaldo judicial, aclaró la directora. Por supuesto, no vamos a permitirlo, pero le aviso, porque es grave. Colgué el teléfono con las manos temblando y me senté en el borde de la cama, con una sensación de desprotección absoluta. Esteban, al verme así, se arrodilló frente a mí. Otra vez ella, dije, sin poder evitarlo. Está tratando de sacarme del entorno de Lucía, de a poco, por detrás. No va a poder, dijo Esteban, con una determinación que no conocía. Pero vamos a tener que estar alertas. Esa noche hablé con Bruno, y él confirmó todas mis sospechas. Jimena estaba apelando la sentencia, pero no solo eso. Había hecho denuncias falsas por abuso psicológico y aislamiento social. Lo más grave, había contratado a un investigador privado para seguirme. Tenía fotos, videos, hasta capturas de mis redes sociales. Esto ya no es solo un tema legal, dijo Bruno con tono grave. Es un ataque personal. Ella quiere destruirte. ¿Y puedo hacer algo?, le pregunté, sintiendo el peso de la impotencia. Sí, podemos contraatacar, pero hay que ir con todo, respondió. Sus palabras eran firmes, pero mi alma seguía atrapada en la incertidumbre. Miré por la ventana, donde Lucía jugaba con Esteban en el jardín, haciendo pompas de jabón. Su risa era tan pura, tan llena de vida, que me dolió imaginarla apagada por la sombra de su madre. Entonces vamos a pelear, dije, mirando a Bruno con determinación. Por ella, por mí. Bruno asintió y nos preparamos para exponer la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Reunimos pruebas de todo, llamadas, audios, mensajes. Jimena había amenazado con sacarme a patadas si era necesario. Había gritado a Lucía por teléfono, diciéndole que no fuera una malagradecida. Incluso había mentido sobre su trabajo, declarando ingresos falsos para evitar compartir la manutención. Bruno preparó una denuncia por difamación, acoso judicial y daños emocionales. Pero justo cuando sentíamos que finalmente teníamos el control de la situación, ocurrió algo que me dejó helada. Una noche,
Lucía no regresó del colegio. La maestra me aseguró que su madre había pasado a buscarla porque le correspondía una visita, pero esa visita no estaba autorizada. Entré en pánico. Llamé al colegio, a Bruno, a Esteban. Nadie sabía nada. Marqué el número de Jimena en apagado. Fueron 3 horas de infierno hasta que recibí un mensaje. Lucía está bien, solo necesitaba estar con su madre. Te aviso cuando la devuelva. No decía ni dónde estaba ni cuándo regresaría. Solo eso. Esteban me abrazó fuerte mientras yo temblaba como una hoja. Llamamos a la policía. Hicimos la denuncia. Esa noche no dormí. Solo lloré. Sentía que mi alma se arrancaba del cuerpo. A la mañana siguiente, Jimena apareció en la finca con Lucía de la mano. La niña tenía los ojos hinchados de llorar. Acá está, dijo con cinismo. Está bien, solo necesitaba estar conmigo. Vos no sos su madre, Rosaura. No podés prohibirme verla, dijo, con una sonrisa que no podía ocultar la maldad en su voz. No tenías permiso. En eso fue secuestro. Por favor, respondí, sarcástica, dramática como siempre. Mírala, está viva en ese momento. Lucía se soltó de su mano y corrió hacia mí. Abu, dijo, y la abracé con fuerza. Nunca antes había sentido tanto alivio. Vamos a ir hasta el final con esto, le dije a Jimena con la voz temblando, pero firme. Hacelo. Veremos quién queda de pie al final, me dijo antes de irse. Bruno activó todo el sistema legal. Solicitó una orden de restricción temporal. El juez aceptó. Jimena no podía acercarse a menos de 300 metros sin orden judicial, pero eso solo la enfureció más. Una semana después, alguien rompió las ventanas del auto de Esteban. Días después, encontramos excremento de animal en la entrada de la finca. Una madrugada, escuchamos un estruendo. Alguien había arrojado piedras al techo. Lucía se despertó gritando, aterrorizada. Esteban salió con un bate en la mano. No encontró a nadie. Denunciamos todo, pero las autoridades dijeron lo de siempre sin pruebas. No se puede hacer mucho. Yo ya no dormía. Vivía en alerta constante. Cada ruido me hacía saltar el corazón. Esteban me propuso algo radical. Rosaura, ¿mudémonos qué? Respondí, sorprendida. Tengo una casa en San Rafael, más alejada. Podríamos empezar de nuevo allá, sin el peso de esta locura. Y abandonar esto no es rendirse, es proteger. Y proteger a Lucía, añadió con suavidad, lo pensé por días. Cada rincón de esa finca tenía historia. Cada árbol, cada baldosa, era parte de mi identidad, de lo que había luchado por construir. No podía dejar que Jimena me robara también eso. No, si me voy, ella gana, y no voy a permitirlo, respondí con firmeza. Esteban asintió, entendiendo mi decisión, pero también vi en sus ojos el cansancio que lo alcanzaba a él. Una tarde, mientras hacía las compras en el pueblo, una mujer se me acercó en la fila del supermercado. Vos es la abuela de Lucía, ¿no? Me preguntó en sí, respondí, sin saber qué esperar. Escuché que tu nuera te denunció por maltrato. Dicen que la nena no va a la escuela. ¿Es cierto? Me preguntó, con tono de sospecha. Eso es mentira, respondí con una calma tensa. Bueno, ¿viste cómo es la gente?, dijo, con una sonrisa irónica. Hay quienes no deberían criar niños. Me fui sin comprar nada. Había comenzado la campaña de desprestigio. Los vecinos me miraban con desconfianza. Algunos retiraron sus invitaciones, otros dejaron de saludarme. Me estaban aislando, y eso dolía más que los insultos de Jimena. Una noche, después de acostar a Lucía, salí al jardín. Miré al cielo buscando respuestas. ¿Por qué me pasa esto?, murmuré al aire. Solo quería cuidar de mi nieta, amar sin miedo. ¿Es demasiado pedir? Esteban salió y me abrazó por la espalda. No estás sola, susurró, y no vas a estar sola nunca más. Esa noche, hablé con Bruno, y él confirmó mis peores temores. Jimena había apelado la sentencia, pero no solo eso. Había presentado denuncias falsas por abuso psicológico y aislamiento social, y lo más alarmante, había contratado a un investigador privado para seguirme. Tenía fotos, videos, hasta capturas de mis redes sociales. Esto ya no es solo un tema legal, dijo Bruno, su voz grave y llena de preocupación. Es un ataque personal. Ella quiere destruirte. ¿Y puedo hacer algo?, le pregunté, con la sensación de estar atrapada en una tormenta sin salida. Sí, podemos contraatacar, pero tenemos que ir con todo,
respondió él, sin titubeos. Sus palabras me dieron algo de esperanza, pero también me dejaron la sensación de que todo se estaba desbordando. Miré por la ventana, donde Lucía jugaba con Esteban en el jardín, haciendo pompas de jabón. Su risa era tan pura, tan llena de alegría, que me dolió imaginarla apagada por la sombra de su madre. Entonces, vamos a pelear, dije, con la voz firme. Por ella, por mí. Bruno asintió y de alguna manera esa afirmación me dio fuerzas para seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. Reunimos pruebas de todo en llamadas, audios, mensajes. Jimena había amenazado con sacarme a patadas si era necesario. Había gritado a Lucía por teléfono diciéndole que no fuera una malagradecida. Incluso había mentido sobre su trabajo, declarando ingresos falsos para evitar compartir la manutención. Bruno preparó una denuncia por difamación, acoso judicial y daños emocionales. Pero justo cuando sentíamos que finalmente teníamos el control de la situación, ocurrió algo que me dejó helada. Una noche, Lucía no regresó del colegio. La maestra me aseguró que su madre había pasado a buscarla porque le correspondía una visita, pero esa visita no estaba autorizada. Entré en pánico, llamé al colegio, a Bruno, a Esteban. Nadie sabía nada. Marqué el número de Jimena, apagado Ann. Fueron 3 horas de terror absoluto, hasta que recibí un mensaje de ella. Lucía está bien, Ann solo necesitaba estar con su madre. Te aviso cuando la devuelva. El mensaje no decía ni dónde estaban, ni cuándo regresaría. Solo y Esteban me abrazó fuerte, mientras yo temblaba como una hoja. Llamamos a la policía, hicimos la denuncia. Esa noche no dormí, solo lloré. Sentía que mi alma se arrancaba del cuerpo. A la mañana siguiente, Jimena apareció en la finca con Lucía de la mano. La niña tenía los ojos hinchados de llorar. Aquí está, dijo con cinismo. Está bien. Solo necesitaba estar conmigo. Vos no sos su madre, Rosaura. No podés prohibirme verla, dijo, con una sonrisa que no podía esconder su maldad. No tenías permiso. En eso fue secuestro. Por favor, respondí, con sarcasmo, dramática como siempre. Mírala, está viva. En ese momento, Lucía se soltó de su mano y corrió hacia mí. Abu, dijo, y la abracé con fuerza. Nunca antes había sentido tanto alivio. Vamos a ir hasta el final con esto, le dije a Jimena, con la voz temblando, pero firme. Hacelo, veremos quién queda de pie al final, me dijo antes de irse. Bruno activó todo el sistema legal. Solicitó una orden de restricción temporal, el juez aceptó. Jimena no podía acercarse a menos de 300 metros sin orden judicial, pero eso solo la enfureció más. Una semana después, alguien rompió las ventanas del auto de Esteban. Días después, encontramos excremento de animal en la entrada de la finca. Una madrugada escuchamos un estruendo. Alguien había arrojado piedras al techo. Lucía se despertó gritando, aterrorizada. Esteban salió con un bate en la mano, pero no encontró a nadie. Denunciamos todo, pero las autoridades decían lo de siempre en sin pruebas. No se puede hacer mucho. Yo ya no dormía. Vivía en alerta constante, cada ruido me hacía saltar el corazón. Esteban me propuso algo radical. Ann Rosaura, mudémonos, ¿qué? Respondí, sorprendida. Tengo una casa en San Rafael, más alejada. Podríamos empezar de nuevo allá, sin el peso de esta locura. Y abandonar esto no es rendirse y proteger a Lucía, añadió con suavidad. Lo pensé por días. Cada rincón de esa finca tenía historia. Cada árbol, cada baldosa, era parte de mi identidad, de lo que había luchado por construir. No podía dejar que Jimena me robara también eso. No, si me voy, ella gana y no voy a permitirlo, respondí con firmeza. Esteban asintió, entendiendo mi decisión, pero también vi en sus ojos el cansancio que lo alcanzaba a él. Una tarde, mientras hacía las compras en el pueblo, una mujer se me acercó en la fila del supermercado. ¿Vos sos la abuela de Lucía? No, me preguntó. Sí, respondí, sin saber qué esperar. Escuché que tu nuera te denunció por maltrato. Dicen que la nena no va a la escuela. ¿Es cierto? Me preguntó, con tono de sospecha. Eso es mentira, respondí, con calma tensa. Bueno, ¿viste cómo es la gente?, dijo, con una sonrisa irónica. Hay quienes no deberían criar niños. Me fui sin comprar nada. Había comenzado la campaña de desprestigio. Los vecinos me miraban con desconfianza. Algunos retiraron sus invitaciones. Otros dejaron de saludarme. Me estaban aislando, y eso dolía más que los insultos de Jimena. Una noche, después de acostar a Lucía, salí al jardín. Miré al cielo buscando respuestas,
¿Por qué me pasa esto? Murmuré al aire, solo quería cuidar de mi nieta, amar sin miedo. ¿Es demasiado pedir? Esteban salió y me abrazó por la espalda. No estás sola, susurró. Y no vas a estar sola nunca más. La madre biológica mantendrá un régimen de visitas supervisadas y deberá iniciar un proceso terapéutico antes de solicitar cualquier modificación futura, dijo el juez. En ese instante sentí que el mundo se detenía. Esteban me apretó la mano con fuerza y Bruno, quien se había mantenido estoico, sonrió con satisfacción. Jimena, en cambio, se quedó inmóvil, como si no pudiera comprender lo que acababa de pasar. El juez querido, este tribunal también recomienda que la parte demandante se abstenga de realizar acciones legales infundadas o campañas de difamación, bajo pena de sanciones más severas. Habíamos ganado. El peso de las palabras del juez se instaló en el aire y una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Afuera del juzgado, Lucía me esperaba junto a Esteban. Cuando me vio, corrió hacia mí con una sonrisa inmensa. Ya podemos irnos, dijo, con esa inocencia que solo un niño puede tener. Sí, mi amor, ya estamos libres, le respondí. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra el mío. En ese momento supe con total certeza que pase lo que pase, nada podría romper ese lazo. Jimena salió minutos después. Me miró con una rabia palpable, sus ojos llenos de odio puro. Disfruta tu victoria. No va a durar, me dijo con desdén. Esto no es una victoria, le respondí con calma, mirando directamente a sus ojos. Es justicia. Esto no termina acá, vieja ridícula, murmuró, con el veneno saliendo de su boca. ¿Ya terminó? Aunque no lo aceptes, le dije con firmeza, sin moverme un solo centímetro. La vaya a liarse, con pasos furiosos, perdiéndose entre la gente. Por primera vez, no sentí miedo, solo lástima, porque sabía que lo había perdido todo por orgullo, por no saber amar. Los días siguientes fueron de calma tensa. Aunque la batalla legal parecía haber llegado a su fin, seguíamos vigilantes, mirando sobre el hombro, temiendo que Jimena no se diera por vencida. Esteban me convenció de instalar cámaras en la finca y también contratamos un abogado extra para cualquier eventualidad. Poco a poco, la comunidad empezó a acercarse nuevamente. Algunos se disculparon, otros solo callaron, avergonzados por haber dudado de mí, pero yo no guardaba rencor. Solo quería seguir adelante. Lucía volvió a sus clases con una alegría que no había mostrado en mucho tiempo. Comenzó a dibujar de nuevo, a cantar, a jugar sin miedo. Yo también volví a sonreír. Con Esteban compartíamos largas tardes en el jardín, hablando de la vida, del futuro, del amor que había llegado cuando menos lo esperábamos. Una tarde, mientras mirábamos la puesta de sol, Esteban me tomó la mano con suavidad. Te amo, Rosaura, dijo, con una mirada que contenía todo lo que había estado callado por tanto tiempo. Y yo a vos, le respondí. ¿Quieres casarte conmigo? Lowmeyer incrédula, como si no pudiera comprender lo que acababa de escuchar. ¿Estás loco? Sí, por vos, dijo, sonriendo. Reímos y las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, como si toda la emoción acumulada de tantos años de lucha finalmente encontrara una salida. Sí, dije, entre sollozos de felicidad. Sí, quiero... La boda fue íntima, sin grandes celebraciones, solo unos pocos amigos cercanos. Bruno y, por supuesto, Lucía, quien llevó los anillos y lloró de emoción. Nunca imaginé volver a vestirme de blanco, pero lo hice, no por tradición, sino como símbolo de un renacer. En mi interior ya no quedaban escombros, solo semillas de algo nuevo. Unos meses después, una camioneta negra frenó frente a la finca. Lucía y yo estábamos plantando flores en el jardín, mientras Esteban leía el diario bajo la galería. Del vehículo bajó un hombre trajeado. Señora Rosaura Salas, dijo, con una voz profesional. Sí, respondí, mirando con curiosidad. Somos de la editorial Horizonte, continuó. Tenemos una propuesta para usted. Leímos su carta. El juez la compartió con nosotros en un foro legal. Nos conmovió profundamente. Nos gustaría publicarla y, si está dispuesta, acompañarla con su historia completa. Mi quid-muda. ¿Mi historia? Sí, dijo el hombre. Creemos que muchas mujeres necesitan leerla, ver qué se puede resistir, que no están solas. Lucía me apretó la mano con fuerza, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Esteban se acercó sonriendo. ¿Qué vas a decirle?, me preguntó.
con una sonrisa cómplice. Que sí, respondí, con una convicción renovada, porque ya no tengo miedo de contar quién soy. Acepté la propuesta de la editorial, aunque no sabía exactamente en qué me estaba metiendo. Jamás había escrito algo más largo que una lista de mercado. Pero cuando me senté frente al cuaderno en blanco, las palabras comenzaron a salir solas, como si durante años hubieran estado esperando su turno para respirar. La primera frase que escribí fue: amé. Llamo Rosaura Salas Anmé. Dijeron que era vieja, que era un estorbo, que debía callarme, pero un día decidí levantarme. Durante semanas, dediqué cada mañana a escribir, a recordar, a llorar, a sanar. El dolor se transformó en párrafos, la rabia en capítulos, la soledad en una voz que finalmente podía ser escuchada. Bruno me ayudó a organizar los hechos. Esteban se encargaba de corregir mis faltas de ortografía con una paciencia infinita. Lucía, en algunas ocasiones, se sentaba a mi lado y me preguntaba: ¿estás contando cuando me salvaste, abuela? Yo le sonreía y le respondía: sí, mi amor, pero también estoy contando cómo me salvaste vos a mí. El libro fue publicado meses después, con un título que no dejaba lugar a dudas. ¿Si no quieres ir al asilo? Levántate. La portada mostraba una silueta de espaldas con una maleta en la mano, parada frente a un portón abierto. No esperaba que se vendiera mucho. Pensé que lo leerían unas cuantas mujeres en alguna biblioteca barrial, pero lo inesperado ocurrió. El libro se volvió viral. Las redes sociales se inundaron con frases de mis páginas. Mujeres de todas las edades comenzaron a compartir sus historias, y pronto recibí cartas, mensajes de voz e incluso mujeres que viajaron desde otras provincias solo para darme un abrazo. Tu historia me hizo volver a casa, me dijo una de ellas, con los ojos brillando. Me hizo pedir perdón a mi mamá. Me hizo entender todo lo que no quería ver. No podía creer lo que estaba sucediendo. Un día, una conductora de televisión me llamó para invitarme a un programa de entrevistas. Queremos que vengas a contar tu historia en vivo, me dijo. Es inspiradora, estás cambiando vidas. Yo dudé, no me gustaba la exposición. No era algo que buscara pero Bruno insistió. Tenés que ir, Rosaura. No por vos, por todas las que aún están calladas, fui. Entré al estudio temblando. Las luces, las cámaras, los micrófonos, todo me parecía abrumador. Pero cuando la conductora me saludó con calidez, algo dentro de mí se calmó. Rosaura, me dijo, miles de mujeres están viendo esto. ¿Qué les dirías a las que están viviendo lo que vos viviste? Pensé unos segundos y luego respondí, con la voz firme en que no crean que están solas. Que no escuchen a quien les diga que ya es tarde, que ya no valen, porque siempre hay un día para empezar de nuevo. Aunque tenga 60, 70 u 80 años, nunca es tarde para levantarse. La ovación fue inmediata, pero no era por mi ira, por todas. Después del programa La Vida Cambió, me invitaron a dar charlas en centros comunitarios. Me entrevistaron en radios. Incluso una universidad me pidió que hablara en una jornada de derechos de los adultos mayores, pero yo seguía siendo la misma. Seguía levantándome temprano para hacer el desayuno a Lucía, seguía limpiando mi jardín, regando las plantas, seguía sentándome con Esteban a ver el atardecer, disfrutando de esa paz que tanto había luchado por encontrar. Un día, mientras tomábamos mate bajo la galería, Esteban me miró y dijo: ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿El qué? La priga. Convertiste la humillación en dignidad, la tristeza en fuerza. Eso no lo hace cualquiera, Rosaura. Solo hice lo que cualquier madre o abuela haría, respondí, con la mirada tranquila. Defender a los que ama. Sí, pero también te defendiste a vos misma. ¿Y eso? Eso es más difícil. Jimena se mantuvo alejada. Cumplió con las visitas supervisadas, pero siempre con distancia y frialdad. Lucía, poco a poco, empezó a hablarle sin miedo. Yo nunca le hablé mal de su madre, jamás, porque entendí algo profundo, aunque no se gana odiando, se gana amando con más fuerza. Un día, Lucía me preguntó: ¿vos la perdonaste, abuela? Me quedé callada un instante. No sé si la perdoné, pero ya no la odio. Eso es lo mismo. No es más que suficiente, respondió ella, con una serenidad que solo los niños pueden tener. Años después, el libro fue adaptado a una obra de teatro. Me invitaron al estreno. El telón se abrió y vi a una actriz de cabello blanco interpretándome, con la misma maleta en la mano, con el mismo temblor en la voz. Escuchar mis propias palabras en otro cuerpo me hizo llorar. Esteban me apretó la mano. Lucía, ya adolescente, me abrazó fuerte. Esa sos vos, abuela, dijo.
la más valiente de todas. La obra terminó con la actriz abriendo el portón y subiéndose a un auto imaginario. El público aplaudió de pie. Fue entonces cuando entendí que mi historia ya no era solo mía. Había tocado vidas, había cambiado realidades, y por primera vez sentí que mi lucha valió la pena. El último reconocimiento llegó cuando me entregaron una medalla al mérito ciudadano. En su discurso, el intendente dijo: hoy honramos a una mujer que nos enseñó que la vejez no es sinónimo de inutilidad, que la maternidad no tiene edad y que el amor puede más que cualquier sentencia. Me acerqué al micrófono, ya no temblaba. Gracias por este reconocimiento. Comencé con la voz firme. Pero quiero decir algo más. Pausé un momento, recordando las palabras de mi hijo, las palabras que lo cambiaron todo. Cuando mi hijo me dijo: si no quieres ir al asilo, levántate y ve a trabajar. No sabía que me estaba regalando una oportunidad, porque a veces lo que parece el final es solo el principio. La gente aplaudió, pero yo miré al cielo, como buscando la presencia de Jorge, y pensé en cómo me gustaría que me viera ahora, libre, viva, renacida. Susurré para mí misma: hoy, al mirar atrás, no veo una tragedia, veo una historia de transformación. Lucía creció rodeada de amor y eligió estudiar psicología. Dice que quiere ayudar a otras niñas como ella, y cada vez que lo dice, mi corazón se llena de orgullo. Esteban y yo seguimos caminando juntos, envejeciendo de la mano, riéndonos de nuestras arrugas y nuestras torpezas. Mi casa se llenó de libros, flores y visitas. Muchas mujeres vienen a contarme sus historias. Algunas me traen empanadas, otras solo necesitan hablar. Las escucho siempre. Y cada vez que me preguntan cómo empezó todo, les digo lo mismo con una frase, una humillación, pero también con una sonrisa, con una maleta y con un auto que llegó justo a tiempo. Porque no fue el lujo, no fue el nuevo marido, no fue el libro, fue elegir no apagarse, no rendirse, no creerse lo que otros dicen que eres. Porque el fuego que tenemos dentro no se apaga con desprecio, se enciende con decisión, les digo, mirándolas a los ojos. Y si alguna vez alguien te dice que estás vieja, que no servís, que estorbás, recuerda esto: no eres lo que otros dicen, eres lo que decides ser. Why si te digan si no quieres ir al asilo, ve a trabajar. Entonces, sonríe, levántate, abre el portón, porque quizá justo ahí te espera tu nueva vida. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero lo que nadie te dice es que a veces hay que tener el coraje de cruzarla sola, con la espalda recta, con la maleta temblando en la mano, con el alma hecha pedazos, pero dispuesta a volver a armarse. Yo crucé esa puerta y al otro lado no había promesas fáciles, no había consuelo inmediato. Lo que encontré fue incertidumbre, silencio y una libertad que me daba miedo. Porque sí, la libertad también asusta cuando no estás acostumbrada a elegir por ti misma. Pero elegí a cada paso, a cada lagrimao, a cada palabra escrita. Elegí reconstruirme. Elegí escuchar mi voz, esa que había callado durante décadas. Hoy vivo en una casa modesta pero cálida, con ventanales que dejan entrar la luz como antes no entraba. Lucía ya no es una niña, es una joven brillante, sensible, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo las cicatrices bien curadas pueden dejar. Esteban envejece conmigo y su presencia es un refugio, no un salvavidas. No necesito que me salve, solo que me acompañe. Y lo hace cada día, con una sonrisa tranquila y un silencio que dice más que 1000 discursos. Nuestra rutina es sencilla. Desayunamos mirando el jardín. Lucía a veces se une con su taza de té y hablamos de cosas simples, en libros, flores, sueños, pero a veces, entre mate y mate, la conversación se torna más profunda. Abuela, me dijo una mañana, ¿te arrepientes de todo lo que pasó? Pensé en responder que sí, que ojalá nunca hubiera sufrido, que ojalá mi hijo no me hubiera traicionado, que ojalá Jorge siguiera vivo, pero mentirle sería robarle la verdad. No, mi amor, le respondí. No me arrepiento, porque si no hubiese pasado todo eso, no sería quien soy hoy. Y vos quizás no estarías acá conmigo, añadió, con esa mirada que solo los niños pueden tener, llena de comprensión. Ella sonrió a mí, abrazó sin decir más, porque entendió. Con los años, aprendí que la vida no es una línea recta, es una espiral. A veces subes, a veces bajas, a veces te parece que estás en el mismo lugar,
pero no eres la misma. Yo no soy la misma mujer que temblaba al escuchar a su hijo gritar, ni la que agachaba la cabeza cuando su nuera lo humillaba, ni la que pensaba que ya no tenía lugar en el mundo. Ahora soy la mujer que escribe, que abraza, que escucha, que guía. Soy la abuela que recibe cartas de otras abuelas, de madres, de hijas, mujeres que me dicen, gracias por contar tu historia a mí de este valor. Y yo les contesto, el valor ya estaba en vos, solo hacía falta que alguien te lo recordara. A veces me pregunto, ¿qué habrá sido de Ramiro? Me enteré por terceros que se divorció de Jimena, que ahora vive solo en un departamento pequeño y que, según dicen, no tiene relación con Lucía. No lo odio, no le deseo mal, pero tampoco siento pena. A veces, el castigo más grande no es la cárcel ni el rechazo, es tener que vivir con la conciencia de lo que hiciste. Yo no lo hice por el ojais por MI, porque no quería cargar con ese peso. Entendí que soltar no es rendirse, es liberarse. Y eso fue lo que hice. También aprendí a decir no a las exigencias que no me respetan, no a los compromisos que me quitan paz, no a los roles que me imponen, no a volver a lo que ya me hizo daño. Decir no también es un acto de amor propio. Pero más que nada, aprendí a decir sí. Sí a la ternura, sí a empezar de nuevo, sí a confiar, aunque me hayan defraudado, sí a los proyectos locos, sí al amor en la vejez. Un día, mientras revisaba unas cajas viejas, encontré una carta que Jorge me había escrito años antes de morir. La había olvidado por completo. Tenía su letra apurada, esa manera suya de hablarme sin rodeos. Decían Rosaura, si un día te sientes sola, no busques afuera, mírate al espejo. Ahí vas a encontrar a la mujer más valiente que conocí. Lloré como una niña, no por tristeza, sino por gratitud por Contendique. Incluso antes de que yo misma lo supiera, él ya veía en mí la fuerza que ahora florece. A veces las mujeres mayores somos invisibles para el mundo, como si ya no tuviéramos nada que decir, que aportar, que vivieran. Pero eso es mentira. Somos bibliotecas vivas, somos raíces, somos historia y futuro. Nos hicieron creer que después de cierta edad solo queda esperar, pero yo digo lo contrario. Después de cierta edad es cuando más claro se ve todo, cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando lo único que importa es vivir con verdad. Una vez, en una charla que di en una universidad, un estudiante me preguntó, ¿qué es para usted la dignidad? Le sonreí y respondí, es poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Es no necesitar la aprobación de nadie para saber tu valor. Es elegirte cada día, aunque nadie más lo haga. Ella se quedó en silencio, asintió y supe que había entendido. Si tuviera que dejarle un mensaje a cada mujer que escuche mi historia, sería no esperes a que otro te rescate. No esperes a que te valoren para valorarte. No esperes a que te aplaudan para levantarte al igual. Hazlo temblando, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque a veces, la vida comienza justo en el momento en que decides no ser la víctima, sino la autora de tu propia historia. Y si algún día te toca ser la valija, no lo veas como un final. Es apenas el prólogo de todo lo que vas a escribir después. Yo me llamo Rosaura Salas Anmé. Dijeron que mi historia había terminado y yo les demostré que recién comenzaba.